La universalidad de Alfonso Reyes se traslada por segundo año consecutivo a nuestras plataformas digitales. Acompáñanos a celebrar y conmemorar la vida y obra del regiomontano universal a través del tradicional Festival Alfonsino, un proyecto que vincula diversas manifestaciones artísticas con el diálogo y la literatura. Este 2021, Reyes sigue en casa. Del 13 al 30 de mayo, disfruta de conciertos, conferencias, espectáculos de danza, eventos infantiles y juveniles, obras de teatro y ciclos de charlas. Consulta la programación en cultura.uanl.mx y sigue las transmisiones en nuestras redes sociales. Seguimos en Casa, unidos con cultura. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, un privilegio en este Festival Alfonsino 2021 que empata con el año de la Suave Patria de Ramón López Velarde, un interlocutor de Alfonso Reyes en muchos sentidos, presentar al maestro, escritor Adolfo Castañón, que siempre es un gusto escucharlo, oírlo, que además Premio Alfonso Reyes, Premio Internacional Alfonso Reyes, y hoy nos va a hablar de uno de los textos más importantes, más punzantes de la obra en prosa de Alfonso Reyes, que es la oración del 9 de febrero, que Reyes escribe en 1930, a unos meses de salir de Buenos Aires para representarnos como embajador en Río de Janeiro. Sin más, me gustaría darle la palabra al maestro Adolfo Castañón y que, comience su disertación y que nos empiece a develar misterios en torno a la oración del 9. José Javier, muchas gracias por tu introducción. Muy agradecido estoy con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con la Capilla Alfonsina por esta invitación. También preciso que soy creador emérito del CNCA y que fui Premio Nacional de Literatura y Lingüística en el 2020. Y con mucho gusto voy a dar lectura a este texto que se titula Una suerte de dinastía que cae, la oración del 9 de febrero de Alfonso Reyes, que he dedicado a Rodrigo Martínez Barax, hijo de don José Luis Martínez, amigo de don Alfonso Reyes, editor también. Un epígrafe: febrero de Caín y de metralla, humean los cadáveres en pila, los estribos y riendas olvidadas, y Cristo militar te nos morías. El poema Alfonso Reyes, oración del 9 de febrero, escrito en Río de Janeiro el 24 de diciembre de 1932. Este texto, la oración del 9 de febrero, es un memorial que fue escrito por Reyes cuando tenía 41 años, el 9 de febrero de 1930, y cuando su padre hubiese cumplido 80 años en agosto de ese año. Es un texto raro, curioso, enigmático, por varias razones. Una es que el texto en realidad nunca fue conocido en vida de Reyes. Es un texto que estuvo oculto y se va a publicar 10 años después de la muerte del autor gracias a los oficios de Manuela Mota de Reyes, su viuda, y no se sabe realmente si fue por encargo del autor o por casualidad al revisar ella los papeles del polígrafo. Yo creo que más bien fue por esta última
razón. Es decir, que pudo no haberse publicado. Reyes, curiosamente, este texto tan importante se quedó por ahí. La edición se debió a uno de sus jóvenes amigos, Gastón García Cantú, el historiador, escritor, quien fue una de esas personas cercanas a Alfonso Reyes en su última época. Gastón lo visitaba, como este apunta, Reyes, todos los jueves, diario apunte del 5 de marzo de 1959. A Gastón García Cantú y a Rosario Castellanos se debe la iniciativa de que el Instituto Nacional Indigenista hiciera una edición de la Cartilla Moral, texto que Reyes tenía en muy alto aprecio y que le había sido encargado, pero que no se había publicado. La última visita de Gastón a Reyes fue el 14 de noviembre de 1959, cuando le planteó Gastón a Reyes algunas sugerencias para armar, dice Reyes, el tomito de trozos de mis libros que me pide, le llamaría yo Horizontes de México. Este Horizonte de México es una selección de los escritos mexicanos de Reyes, que Reyes tenía en proyecto de hacer desde su juventud, pero que no hizo. Está mencionado, de hecho, en la carta de Antonio Midis Bolio, y que finalmente haría Adolfo Castañón en los 2 tomos de Visión de México, publicados por la Academia Mexicana de la Lengua hace 2 o 3 años. Gastón siguió visitando a Manuela después de la muerte de Reyes. Cosa curiosa, que de alguna manera estas visitas, que eran visitas, por supuesto, a la viuda, pero también a los papeles de Alfonso Reyes. Gastón entonces fue uno de los editores del legado de Alfonso Reyes después de su muerte. Surge una pregunta: ¿por qué escribió Reyes este texto? ¿Por qué tuvo necesidad de pasar al estado escrito estas precisiones si él ya había agarrado el toro por los cuernos, para decirlo coloquialmente, y había dado cuenta del Minotauro y del laberinto con la escritura expiatoria de su poema Ifigenia Cruel, escrito años antes, en París? ¿A qué necesidad íntima respondía el hecho de pasar en claro estos reojos de lo innombrable? No es fácil saberlo. Reyes escribió la oración del 9 de febrero de 1930. Porque el fantasma de su padre todavía lo rondaba y él andaba con esa compañía durante esos años. Unas semanas más tarde, el 16 de marzo, Reyes asienta en su diario: de repente tuve una grata sorpresa. Recibí el libro de mi hermano Rodolfo desde Madrid, de mi vida, Memorias Políticas, que llega hasta la muerte de mi padre y forma el tomo 1. Esto hará bien moralmente por ser el principio de su catarsis e históricamente sin duda. Como el tomo más bien está dedicado a mi padre y a su política, déjame abierto, limpio el camino para mi crónica de Monterrey, en que daré silueta humana a mi padre. Aquí todavía no aparece que Reyes va a escribir Oración del 9 de febrero, y yo pienso que de hecho Oración del 9 de febrero forma parte de esa
conjunto, que es la Crónica de Monterrey. Por esta cita queda claro que Reyes sabía que él, Reyes, ya había hecho su catarsis, como dijimos con Ifigenia Cruel. Años más tarde, su compañero Martín Luis Guzmán, quien también perdió a su padre en la Revolución, en sus muertes históricas de 1958, un año antes de la muerte de Reyes, reescribiría, por así decirlo, el capítulo final de las memorias de Rodolfo Reyes, que fueron publicadas en 1929, en particular en el capítulo que se titula La jornada del domingo, donde hay numerosas correlaciones entre ambos textos. La oración del 9 de febrero, entonces, de Reyes, debe ser leída como una especie de recapitulación íntima, no destinada a la publicación en el momento de escribirse, ni muchos años después. Es una suerte de autodiagnóstico o autoexamen entre psicológico, religioso, escrito en la línea de Cuando creí morir, donde repasa sus afecciones cardíacas. El hecho de que la oración del 9 de febrero se haya publicado 10 años después de muerto su autor, habla de su pudor y de su recato, de su probidad y de su reticencia a aprovechar y, por así decir, a hacer rentable su propio duelo. Hay una inagotable lección ética que baña con su luz la obra toda, y en ese sentido forma parte la oración del 9 de febrero de esa historia secreta de Alfonso Reyes con Bernardo Reyes. 2. Una de las circunstancias relacionadas con la discusión en torno a la oración del 9 de febrero es precisamente la de su situación editorial. En el tomo 24 de las obras completas aparece encabezando el inicio del tomo, desprendido de la serie de textos en los que se situaría naturalmente como los libros de memorias, parentalia, albores, de cuya materia podría formar parte como una más de las páginas adicionales, junto con la teoría del sable, texto emparentado con la oración. En una hipotética edición anotada de la oración, se impondría poner como nota al pie el pasaje donde Reyes habla de la firma de su padre a partir de la lesión que había sufrido por un balazo en la mano derecha en cierto combate de Villa de la Unión de 1880. Y le doy la palabra a Reyes. Dice Reyes: la mano herida nunca fue verdaderamente curada, sino entregada simplemente a la piedad de la naturaleza, y no era posible que la lesión le permitiera empuñar con fuerza los objetos. Pero como el escribir directamente era cosa que podía esperar, se puso con toda paciencia a hacer ejercicios caligráficos, se obligaba a tomar sus apuntes de memorando, dibujando cuidadosamente las letras, y logró adquirir de nuevo con el tiempo una escritura muy clara y regular. Conservo algunos volúmenes de su biblioteca que llevan su firma y la fecha de adquisición, y creo poder establecer por los rasgos de su pluma las sucesivas épocas de la evolución, años antes de la crisis, en la crisis y después de la crisis, lo que me parece muy elocuente sobre las posibilidades de su voluntad aplicada a corregir las deficiencias del cuerpo. Y otra consideración que cabe hacer aquí acerca del manuscrito mismo del texto, que tiene que ver con la pregunta de cómo Alfonso Reyes, el poeta y diplomático, pudo tener a la mano en Buenos Aires el 9 de febrero de 1930 las firmas que reproduce el texto, cómo las copió, cómo las fotografió, cómo llevaba consigo algunos libros y papeles del general. Todo eso no deja de ser un misterio. Y no solo llevaba los libros o los papeles del general, sino también llevaba
agorra con la que cayó Bernardo Reyes el 9 de febrero de 1913. 3. Oración del 9 de febrero. El lema que da título al texto suscita una o varias preguntas. ¿Se trata de una plegaria por o a Bernardo Reyes? Esa ambigüedad impregnará todo el texto, hasta el punto de que en algún momento dado podría pensarse que esa oración, género clásico entre todos, la pronunciaría el propio Bernardo Reyes a través de la interpósita voz de su hijo Alfonso para dirigírsela a sí mismo, a su propia familia, a su dinastía y a la genealogía que arborecerá en el futuro. Una oración es necesariamente un discurso oral y la oralidad es una de las claves del texto que está escrito desde el orden de lo hablado. Y aquí, en paréntesis, la oralidad es una de las grandes riquezas en la obra de Reyes, que está siempre escrita de manera familiar, conversada, platicada, oral, impregnada de el discurso, digamos, de lo oral, de lo normal. De hecho, la voz oración podría decirse que es una de las guías de Reyes para escribir y componer oraciones que sean dueñas del carácter incontrovertiblemente presencial de lo escrito. Ahí hay toda una teoría literaria y se encierra ahí que se encierra en este título. Pero la oración del 9 de febrero es una plegaria, un rezo, como musitado entre dientes, formulado por Reyes poco después de cumplir 50 años. El texto, insisto, no fue publicado en vida, ciertamente, pero por ese respeto tremendo al propio sentir, pero también al del entorno amistoso y familiar, empezando por Rodolfo Reyes. Reyes le tenía temor, terror, susto a su hermano mayor, Rodolfo. La oración es una veladora hecha para estar siempre encendida y a resguardo. La última línea dice: una ancha, generosa sonrisa se le había quedado viva en el rostro. La última hierba que no pisó en caballo de Atila. La última hierba que no pisó el caballo de Atila. La espiga solitaria o Jaime que se le olvidó al segador. En el tomo 24, página 39. Esta es una cita del poeta alemán Heinrich Heine, que Reyes cita 16 años más tarde en el elogio fúnebre a Honor de Caso. La muerte reclama cada día más lugar en nuestro pensamiento y empezamos a sentirnos como aquella espiga de Heine, olvidada por el segador en mitad del campo. Obras completas, tomo 9, página 261. Y también le vienen a los labios cuando muere Pedro Enrique Sureña, el 11 de mayo de 46. Me voy quedando como la espiga solitaria, olvidada por el segador. El pasaje viene del libro de Heine, Ideas, o el libro del tambor Legrand, capítulo 4, dado el estampa en 1827 e integrado en estampas de viaje. Dice: en corroídas tumbas yacen mis amigos, solo yo he quedado como espiga solitaria, olvidada por el segador. Dice Heine, en traducción de Manuel Sacristán. Debo la ubicación precisa de esta cita a la traductora alemana de la obra de Eugenio Montejo, Hannah Riemek, y a él haberme puesto en contacto con ella. Pero vuelvo a la espiga, es decir, a la ancha, generosa sonrisa que se le había quedado en el rostro, grabada para siempre al general Bernardo Reyes. Tiene no poco de misterioso. ¿No es esta sonrisa la del que ha realizado su misión y cumplido su destino? ¿Cómo explicar esa sonrisa? Esa sonrisa es la sonrisa del héroe
caído en la batalla, con la conciencia de haber llevado hasta el extremo el hilo de su destino. Héroe o militar glorioso, como aquellos cuyas vidas paralelas trazó el griego Plutarco y siglos más tarde puso en escena William Shakespeare en sus obras sobre Julio César y Coriolano. Justamente sobre esta figura se centró la semblanza que hizo en vida de Bernardo Reyes el escritor David Serna del General, y que supo citar Rubén Darío en la página que escribió sobre su amigo y protector regiomontano después de caído el 9 de febrero de 1913. Si el texto de Rubén Darío es relativamente bien conocido, el del escritor de Saltillo es o era desconocido hasta ahora, que lo doy a conocer como anexo documental de esas páginas escritas alrededor de la oración del 9 de febrero para dar a esta exposición un relieve histórico o filológico. El texto, fue publicado en 1912 en vida del general Bernardo Reyes. Tuvo noticias de él por la cita que hace Rubén Darío en su artículo Shakespeare en la política hispanoamericana, publicado en marzo de 12, o sea, un año antes de la muerte del general. El artículo se publicó originalmente en inglés en México por David Serna, y gracias a las orientaciones del investigador alemán Günther Schmigale, estudioso de Rubén Darío, me di a la tarea de localizar el texto. Se encontraba en los archivos de Condumex, cuyo director, el doctor Manuel Ramos, me facilitó la copia digitalizada de ese diario que no se encontraba ni en la Capilla Alfonsina ni en Monterrey. Lo traduje y lo compartí con Javier Villarreal Lozano, estudioso de ese saltillense ilustre que fue David Serna. Y tuve así más información sobre este estudioso mexicano de Shakespeare y de las letras inglesas, además de constatar la sólida formación que le permitía escribir a Serna, escribir directamente en inglés. Al final, reproduzco el texto como anexo. La semblanza que hace David Serna de Bernardo Reyes un año antes de la muerte del general se puede leer como una advertencia de lo que sucedería después. Ahí hay la combinación explosiva de arrogancia y del carácter impulsivo que forman parte de los ingredientes que alimentaron la caída del general Bernardo Reyes en el Zócalo el 9 de febrero de 1913. Es muy probable que Guzmán no haya conocido este texto, aunque también es plausible que hubiese simpatizado intelectualmente con él. Y más allá de Bernardo Reyes, cabría decir que este paralelo entre la historia romana y la historia latinoamericana es enormemente fecundo y da para mucho. En este texto de David Serna vamos a ver un momento en el cual el general Bernardo Reyes le pide en el cual el general Bernardo Reyes pasa por un incidente cuando en las calles de Monterrey se atraviesa deliberadamente de su coche un personaje y él azota al borracho que había gritado muera el general Bernardo Reyes. Y este azotar a un borracho de la calle, el general Bernardo Reyes, nos habla ya de la arrogancia que tenía don Bernardo, el general Bernardo Reyes, y que tal vez lo llevaría, sería uno de los impulsos que lo llevaría a la muerte el 9 de febrero de 13. Eso está en el texto de Serna. Unas semanas después de escrita la oración del 9 de febrero, Reyes va a asistir el 14 de marzo a una sesión con la vidente italiana Irma Maggi en la casa de Nieves Gonet de Rinaldini,
una de las animadoras de la Sociedad de Amigos del Arte y muy buena amiga de Pedro Enrique Sureña y también, por supuesto, de Alfonso Reyes. Lo acompaña a la sesión con la medium, su esposa Manuela, y llevan metida en un sobre la gorra cazadora que llevaba puesta mi padre cuando murió. Imagínense el público que Reyes, diplomático, andaba cargando en sus maletas, en el fondo de sus maletas o en un lugar muy preciado, no solo los papeles del propio general Reyes, sino la gorra cazadora que llevaba puesta el general cuando murió. No dijeron nada. Cuando se apagaron las luces y la medium entró en trance, le pasaron la gorra para que la tocara. Y estas son las palabras de la vidente Irma Maggi traducidas al español. Este objeto me habla de una extraña, indefinida sensación. Siento algo trágico en el entorno, como si se hubiese derramado la sangre. Siento una alarma, una confusión, una intriga, una repercusión. Te veo distinto, le dice Reyes, al que eres ahora. Siento hordas fanáticas que corren al rescate. Algo trágico y espectral, algo extraño e irresuelto. Un traje distinto del nuestro, un talismán para ser protegido, una misión y también una corporación. Ondas de raza diversas y hordas profanadoras. La amplitud de una amplia ribera que confinaba con la selva tropical, algo grave. Siento también a los coros como si en lontananza una especie de peregrinación anduviese confundiéndose. Veo guerreros y veo también una suerte de dinastía que cae. Una suerte de dinastía que cae es el título con el que he titulado estas páginas. Y la leo in italiano. Questo oggetto mi parla di una strana e indefinita sensazione. Sento un che di tragico attronò come se del sangue fosse versato. Siento una alarma, una confusione, un intrigo, una repercussione. Vedo sito diverso del qua. Sento onde fanatiche che correvano alla riscossa, un che di tragico ed spettrale, un che di strano ed irresoluto, un costume diverso da noi, un talismano per esse protesto, una missione e anche una corporazione, ondi di diversa razza e orde profanatrici, la larghezza dell'ampia radura che confinava con la selva tropicale, un che di grave. Siento anche di cori come se in lontananza una specie di pellegrinaggio andasse confondendosi. Vedo guerrieri e vedo anche una specie di dinastia che cade. Una specie de dinastía que cae. La medium pronunció estas palabras en italiano. Luego, de ellas, sigue escribiéndolo o transcribiendo Reyes los episodios medulares de la situación circundante el 9 de febrero. Alfonso Reyes no deja de rumiar esta situación que, si bien plasmó en el texto escrito el 9 de febrero de 30, seguirá acompañándolo toda su vida. La presencia del orden metapsíquico no le fue, por otra parte, ajena. En el mismo texto sobre la psicometría de Irma Maggi, Reyes cita con familiaridad un libro que lo acompañó durante años, La Metapsíquica de Charles Suchet, que fue publicada en París en 1923 y que cita en varios lugares en sus obras. Esta obra se encontraba entre sus libros y se encuentra actualmente en la biblioteca de la Capilla Alfonsina. Yo, modestamente, tengo la fortuna de tener también un ejemplar de ese raro libro. Seguramente esas lecturas lo ayudaban a seguir sus exploraciones en el mundo interior, en los ámbitos internos. Eso explica los versos que escribirá en Río de Janeiro en 32, el 9 de febrero de 1913,
Desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto, y si seguí huyendo desde entonces es porque en mí te llevo, en mí te salvo, y me hago adelantar como en vellones en el afán de poseerte tanto. Y diré, para concluir, que a lo largo de los años que siguen, vamos a encontrar a Alfonso Reyes, por ejemplo, en Río de Janeiro, en México todavía un poquito, cargando un pequeño aparatito que usaban los espiritistas, que es el comunígrafo. Y con el comunígrafo tiene Reyes una relación, digamos, cotidiana, familiar, y es este instrumento el que le permite, más allá del recuerdo, más allá de la sensibilidad, formalizar, por así decirlo, sus contactos con los seres difuntos. O sea que la oración del 9 de febrero no era una casualidad. Y tampoco es una casualidad que David Serna haya escrito un texto sobre el general Bernardo Reyes, donde se prefigura de alguna manera ese Reyes, que después, ese general Bernardo Reyes, arrogante, carismático, que luego reconocerá Rubén Darío cuando haga el elogio de Bernardo Reyes que hemos conocido todos. Muchas gracias por su paciencia, gracias a José Javier Villarreal, gracias a Iván y gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Academia Mexicana de la Lengua y al Sistema Nacional de Creadores. Bueno, queremos agradecer al maestro Adolfo Castañón, Premio de Lingüística y Literatura 2020, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores, por su brillante y pormenorizada conferencia que nos abre pues muchos gabinetes. Ese último de la mentepsicosis, que fue un momento, o sea, pienso en Pessoa, pienso en Yeats, y bueno, y ahora pensamos en Reyes, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, maestro, y bueno, pues quiero también invitar a la maestra Ludivina Cantú Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, al doctor Celso José Garza, secretario de Extensión y Cultura, que nos acompañan. Bienvenidos, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adelante. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a todas y a todos quienes siguen esa transmisión especial de nuestro Festival Alfonsino con la presencia del maestro Adolfo Castañón y, bueno, nuestro director de la Capilla Alfonsina, el doctor José Javier Villarreal, y, bueno, una presencia también muy importante para la institución como lo es la Facultad de Filosofía y Letras, representada por su directora, nuestra amiga, la maestra Ludivina Cantú Ortiz, quien viene en esta ocasión para entregar un testimonio del afecto, de la admiración, del reconocimiento que la institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, tiene para con el maestro Adolfo Castañón. Creemos que esta distinción, que en unos momentos más la maestra Ludivina Cantú va a compartirnos, refrenda el lazo tan estrecho y entrañable que existe entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el maestro Adolfo Castañón. Realmente nos sentimos muy honrados de que el maestro Adolfo haya aceptado esta distinción. Y bueno, sin más preámbulos, yo quisiera darle la palabra a la maestra Ludivina Cantú para que por favor nos comunique al respecto. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Doctor Adolfo Castañón, es un gusto saludarlo a través de la mediación ahora de la tecnología, pero siempre es un privilegio escucharlo y tenerlo entre nosotros. Quiero pues agradecer la invitación tanto al doctor Celso José Garza como al doctor José Javier Villarreal para aprovechar este momento, este espacio en el que usted ha compartido con nosotros su conferencia, para comunicarle a usted
y comunicarle a la comunidad universitaria y a la comunidad en general que ahora usted forma parte de nuestro claustro de la Facultad de Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero compartirles que precisamente por lo que dijo nuestro querido Pepe Garza, la amistad académica que nos une con usted, doctor, desde hace muchos años, a través de la lectura, de su obra, a través de las participaciones que usted ha tenido en nuestra universidad, a través del estudio de la obra de Alfonso Reyes, de la cual usted es un miembro distinguido de esa comunidad de estudiosos de la obra de Alfonso Reyes, pues la facultad, exactamente, la Facultad de Filosofía y Letras hizo una solicitud a instancias de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza, hizo una solicitud al Honorable Consejo Universitario para que analizara y en su caso aprobara que usted, a quien ya todos conocemos, ya José Javier habló también un poco de su digamos, trayectoria académica, formara parte del claustro de profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras. El Consejo Universitario tuvo bien aprobar la solicitud el 24 de marzo de 2001 y usted forma parte de nuestro claustro a partir del 14 de abril de 2021. Así que nos vamos a permitir entregarle simbólicamente a través de esta mediación, pues el documento que así lo acredita y agradecerle, por supuesto, que haya aceptado esta invitación del señor rector, del maestro Rogelio Garza, y que haya aceptado también participar con nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras. Así que si van a transmitir el documento, quiero mostrarlo. Este es el documento que dentro de muy poco le haremos llegar, doctor, y me voy a permitir leerlo. La Universidad Autónoma de Nuevo León otorga al doctor Adolfo Castañón Morán el nombramiento de profesor afiliado por su brillante y destacada trayectoria en el ámbito de la docencia e investigación en humanidades, contribuyendo al desarrollo de la comunidad universitaria y de la comunidad internacional. Esto, doctor, lo hemos propuesto al Consejo Universitario en el marco del 70 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras, y quiero que sepa que usted es el primero en ser aceptado y acreditado como profesor afiliado de esta facultad. Así que le agradezco muchísimo su aceptación, su colaboración y su cercanía académica con nosotros, doctor. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, pues estoy muy conmovido y honrado por esta distinción que de alguna manera exterioriza, manifiesta, exhibe la entraña de nuestra amistad y nuestros lazos desde hace muchos años. De alguna manera este acto pues no es una casualidad, es una especie de refrendo que cristaliza muchos otros momentos, y entonces en primer lugar agradezco al señor rector, al doctor Garza, al doctor Rogelio también, a la doctora Ludivina Cantú, a José Javier Villarreal y a todos los profesores y maestros y alumnos que están atrás, que no puedo nombrar, que de alguna manera pues han tenido la generosidad de dar espacio a mi voz, a mis publicaciones, a mi presencia, y en ese sentido pues también estoy muy conmovido por este reconocimiento. Yo soy una persona muy supersticiosa. Entonces, por ejemplo, ahorita no puedo dejar de constatar
que el Consejo Universitario decidió darme esta designación el día que recibí la primera vacuna y que te refrendó el día de la segunda, y que tiene lugar el día de hoy, que fui a sacar una prueba para demostrar que no tengo COVID, porque mañana me van a hacer una intervención de una pequeña operación de la catarata, porque los reconocimientos no vienen solos, los académicos y los clínicos, entonces hay que verlo con humor. Yo agradezco mucho a todos y cada uno esta distinción, pero sobre todo agradezco que haya esta comunidad donde de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde están los maestros desaparecidos, como el maestro Alfonso Rangel Guerra, que nos acompaña, la maestra Minerva Margarita Villarreal, que también nos acompaña, que forman parte de una cadena dorada de la transmisión de las humanidades, del saber, en torno a nuestro estimado, querido y trabajado cotidianamente, en mi caso, Alfonso Reyes, que forman parte de alguna manera estos estudiosos y Reyes mismo de un eje que tiene que ver con el conocimiento humanístico. Y una de las cosas que yo reconozco a la Universidad Autónoma de Nuevo León es que si por una parte hay un gran impulso en relación con la investigación científica y tecnológica, también ha habido un gran apoyo al desarrollo de las humanidades, y en ese contexto yo me siento que formo parte como un granito de arena de ese registro muy generoso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a la que estoy muy agradecido. No quiero multiplicar las palabras, pero sí quiero decir que el maestro Celso Garza Acuña, la maestra Ludivina Cantú, el maestro José Javier, los mencionados Alfonso Rangel Guerra, Minerva Margarita Villarreal, el señor rector, son todos para mí personas enormemente entrañables, y como dije al principio de estas palabras, este acto en cierto modo es una manifestación, una exteriorización de una música que viene desde hace tiempo, que ya sonaba, de una canción que nos hemos estado cantando, que es la canción de la tradición, la canción del despertar y la canción del renacimiento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Y pues ahora ya me voy a sentir todavía más obligado a estar con ustedes. Muy bien, qué bueno. Muchas gracias. Adolfo, lo queremos mucho y lo admiramos. Es un privilegio, doctor, es un privilegio para nosotros. Pues yo me quedo con muy buen sabor de boca de este acto. Ya se me había olvidado una cosa y la otra. Yo pensaba que nomás era la conferencia, y ahora veo que venía también con esta consagración académica que me conmueve. También quiero decir que yo he sido, bueno, ya lo voy a decir, yo he sido un marginal de la academia. Yo he hecho todas mis cosas fuera de los claustros universitarios. He sido un investigador, digamos, silvestre, descalzo, y eso me ha dado una gran libertad. Entonces el hecho de que venga un claustro universitario a reconocer como académico algo que en principio tenía que ver con una serie de incursiones, llamémoslas así, espontáneas, que poco a poco, claro, se fueron organizando, profesionalizando, hasta dar cosas ya muy complicadas, como puede ser Alfonso Reyes Hernández, que también hay un Octavio Paz que está por ahí. Pues me da muchísimo gusto y mucha ánimo, pero no por mí, sino por los otros. Es decir, el hecho de que la Universidad Autónoma de Nuevo León me haya designado a mí con esta categoría, quiere decir que también hay otras personas que pueden aspirar a eso, y pues me da mucho gusto, y agradezco entonces a mi querido amigo José Celso Garza Acuña, a Ludivina, a José Javier, a la Capilla Alfonsina, que conozco muy bien y que añoro,
Y pues muchas gracias. 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 Yo quisiera agregar nada más a la figura de Adolfo, su luz en torno a la obra de Alfonso Reyes, que a partir del 2016, la maestra Ludivina Cantú, ya directora de la facultad, inauguramos una biblioteca crítica de Alfonso Reyes. Aparecerá el 6º título, y en todos ha estado, por fortuna, la pluma del maestro Adolfo Castañón, y agradecemos mucho que así sea y que esto esté dentro de nuestra universidad. Muchas gracias. Yo lo agradezco, José Javier, y también los amenazo con que voy a seguir fiel a la jaula, y ya se lo he platicado a todos. Estoy trabajando en una serie, en una antología de textos brasileños de Alfonso Reyes en poesía, prosa, cartas, discursos, que espero tener para el año próximo, y que va a ser, creo, una revelación. Entonces, porque Reyes, como lo sabe muy bien José Javier, debe en buena medida parte de su vivacidad, sobre todo el segundo Reyes, a ese contacto con Brasil. Así que ya estaremos hablando del tema. Muy bien. Felicidades. Gracias.